Entonces, conclusiones hasta aquí de los citotóxicos. La actividad de los citotóxicos es generada por, bueno, varios mecanismos. Fas ligando, esto genera apoptosis. La exocitosis de los gránulos, que nos va a permitir el desequilibrio osmótico por un lado, y por otro lado la activación a través de las granenzimas de la cascada de apoptosis. Y además, uno que no mencionamos, que es que estos linfocitos T citotóxicos también secretan citoquinas. Una de las citoquinas que secretan los linfocitos T citotóxicos es el interferón gamma. Y el interferón gamma tiene efecto antiviral directo. Entonces, otro de los mecanismos efectores de las células citotóxicas es la secreción de interferón gamma. Estas células son los principales encargados de eliminar patógenos intracelulares y células tumorales. Dentro de los patógenos intracelulares, primordialmente virus, y también son los principales efectores en los procesos de rechazo a trasplantes. Aquí tenemos otro modo como podemos clasificar la respuesta inmune. En respuesta inmune humoral y celular, en respuesta inmune innata y adaptativa, ¿sí? A mí me quedó pues claro lo de la respuesta con fas ligando. Aquí el fas ligando es la interacción de dos moléculas. La interacción de dos moléculas, una que se está expresando en la célula blanco, que es el fas, y otra que es inducible en la célula citotóxica. Normalmente eso es lo que vamos a tener cuando dos receptores ligando están interactuando. Entonces, esta célula blanco normalmente expresa fas, pero cuando hay una presentación antigénica, molécula de histocompatibilidad clase 1 presenta el péptido, y el receptor de los linfocitos T reconoce ese MHC péptido, inmediatamente envía señales al interior de las células para que se transcriba fas ligando, se exprese la proteína y la proteína se vaya a la superficie celular. Esta interacción de ya fas y fas ligando señaliza al interior de la célula blanco y se activa toda la cascada apoptótica. Entonces tenemos dos mecanismos distintos por los cuales activamos la cascada apoptótica en un linfocito T citotóxico. Estas granenzimas no habrían podido entrar si la perforina no abre huecos que permitan que entre. Entonces las granenzimas activan cascada de caspasas, y este CD95 ligando en el linfocito T citotóxico normalmente no se expresa a menos que haya una interacción TCR-MHC clase 1 péptido. Entonces esta proteína es una proteína inducible. Esta interacción no se da a menos que no haya una presentación antigénica y un reconocimiento a través del TCR. ¿Quedó claro? Estábamos hablando que entonces podemos dividir la respuesta inmune en respuesta inmune innata, respuesta inmune adaptativa, y aquí vamos a tocar el otro tipo de células de las que vamos a hablar hoy. Las células T citotóxicas pertenecían a la respuesta inmune adaptativa o a la respuesta inmune innata. Adaptativa. ¿Por qué? ¿Qué características tiene esa respuesta inmune adaptativa? ¿Tiene memoria? ¿Tiene especificidad de antígeno? ¿Qué de malo tiene la respuesta inmune adaptativa? Es un poco más lenta en instaurarse. Estas células, el otro tipo celular del que vamos a hablar hoy, son las células asesinas naturales. Vamos a mirar cómo tienen unos mecanismos efectores muy parecidos a las células citotóxicas, pero son células que prácticamente están preactivadas para matar lo que se les cruce por el frente. Entonces van a ser células que son más del sistema inmune innato, van a reaccionar muy temprano en la respuesta inmune. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos son el número de días después de una infección viral. Vamos a tener que hay un pico muy temprano de producción de citoquinas que son características de células del sistema inmune innato, como los macrófagos, van a producir
interferón alfa, interferón beta, el factor de necrosis tumoral y L12, pero va a haber otro pico de reacción mediado por las células NK o células asesinas naturales. Esto va a ocurrir muy temprano. Se va a controlar el título viral mientras se instaura una respuesta inmune adaptativa y elimina totalmente el virus. Entonces, esta respuesta T, que está mediando la muerte de las células infectadas, es una respuesta TCD8 positivo de citotóxica. Entonces, fíjense cómo esas células NK que actúan temprano logran controlar temporalmente el virus mientras se instaura una respuesta TCD8 positiva. Son complementarias hasta aquí. De nuevo tenemos dentro de la inmunidad innata, lo primero, barreras epiteliales. Los patógenos no van a estar en contacto directo con nuestra sangre, tenemos unas barreras de piel que van a impedir que pase. Las células fagocíticas, vamos a tener los macrófagos, vamos a tener los polimorfonucleares también, y las células NK. Entonces en las primeras 12 horas de una infección vamos a tener que esa inmunidad innata va a estar controlando parcialmente la infección. Y por otro lado vamos a tener la inmunidad adaptativa, los linfocitos B, que fue lo que vieron el doctor Siachoque hace un rato, y los linfocitos T, tanto los T ayudadores secretando citoquinas como los T citotóxicos haciendo lisis de las células infectadas. Y esto va a demorar un poco más de tiempo. Para recordarles que esas células NK provienen de exactamente el mismo sitio que provienen los linfocitos B y los demás linfocitos T, entonces van a provenir de un progenitor linfoide, sino que a diferencia de esos linfocitos T, CD4, CD8, que van a tener una educación tímica, las células NK no requieren paso por el timo en ningún momento y van a requerir el estímulo por interleuquina 15 para derivar a células NK. Si estos no son linfocitos como tal, los linfocitos van a tener, los linfocitos B, ¿cuál es el receptor principal de los linfocitos B? El BCR. ¿Qué es un BCR? Dice el receptor, pero ¿qué es? ¿Qué es el BCR? El BCR es una inmunoglobulina que está anclada en la superficie de las células B. Una inmunoglobulina que tiene región transmembranal y que está presentada, no es una inmunoglobulina soluble que se secreta, sino es una inmunoglobulina que está anclada en membrana. Entonces ese marcador de las células B es la inmunoglobulina. Estos no tienen inmunoglobulina de superficie. El marcador primordial de una célula T es el TCR, o el receptor de las células T. Entonces las células ayudadoras van a tener un TCR alfa beta, las células citotóxicas van a tener un TCR alfa beta, va a haber unas células que son TCR gamma delta, que son negativas para los correceptores, no tienen ni CD4 ni CD8, pero esencialmente todas estas células tienen TCR. Estas células B tienen BCR y aquí están las células asesinas naturales. Como tal no son linfocitos porque no tienen ni TCR ni BCR, tampoco tienen la molécula transductora de señales que es el CD3, sí tienen una molécula que es el CD16 que vamos a mirar más adelante para qué sirve. Entonces estas son un tipo de células que se han definido más por exclusión, por lo que no son, que por lo que son. No son una célula T, no son una célula B, son una célula asesina natural. ¿Qué característica tienen? Son células grandes, son linfocitos grandes, granulares, no requieren el timo para desarrollarse, generan una lisis espontánea de blancos, y vamos a mirar esto qué quiere decir más adelante. Son más de la inmunidad innata, aunque se ha demostrado que tienen algo de memoria por mecanismos distintos al rearreglo de los receptores, como ocurre con los
las células T o las células B, pueden tener algo de memoria, no tienen ni TCR, ni CD3, ni inmunoglobulinas de superficie. Por ejemplo, los linfocitos van a hemocarcinoma a autoatacar el cuerpo. Las proteínas, ¿cómo hacen eso? Como para no autoatacar. Vamos a mirar cómo funcionan y ahí va a entender cómo reconocen, cómo son complementarias a los CD8 y cómo se educan un poquito. En la inmunidad innata entonces vamos a tener las células fagocíticas, neutrófilos, macrófagos, y vamos a hablar cómo funcionan esas células asesinas naturales. Los mecanismos efectores son, por un lado, la creación de poros con perforinas, esto les suena conocido. Después de la formación de poros de perforina, la entrada de granenzimas, ¿les suena conocido? Tenemos la interacción de Fas y Fas ligando y la generación de apoptosis, ¿les suena conocido? Entonces fíjense cómo 3 de los mecanismos que tienen las células asesinas naturales para matar la célula blanco son totalmente compartidos con las células TCD8 positivas o citotóxicas. Los mecanismos de citotoxicidad son los mismos. Estas células también secretan interferón gamma, con lo cual el otro mecanismo, que era a través de la secreción de citoquinas, lo comparte también. El único mecanismo que tienen distinto es este último mecanismo que se llama la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Este mecanismo lo tienen las NK, pero no la tienen las células T citotóxicas. Y consiste primordialmente en que después que hay una célula particular que está expresando antígenos de superficie, es una célula foránea, esa célula es reconocida por anticuerpos tipo IgG, y esa célula foránea recubierta de anticuerpos tipo IgG va a ser reconocido por un receptor de superficie que tiene la célula asesina natural, y esa célula asesina natural va a matar esa célula recubierta de anticuerpos. Este mecanismo no lo pueden hacer los linfocitos TCD8 positivos. Vamos a mirar cómo funciona. Un poco para responderle su pregunta de cómo reconoce una NK. Sí. ¿Cómo es el nombre del mecanismo? Citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. ADCC es Antibody Dependent Cellular Cytotoxicity. Mecanismo de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos es esencialmente si usted tiene una célula extraña que está en circulación, usted produce anticuerpos contra esa célula extraña, inicialmente anticuerpos de isotipo IgM, después van a ser anticuerpos tipo IgG. Cuando esa célula está recubierta de anticuerpos IgG, hay un receptor en la superficie de las células NK que reconoce. ¿Ustedes saben en qué fracciones se divide una inmunoglobulina? El FAB, ¿qué quiere decir qué? Si es la región variable, ¿qué quiere decir FAB? ¿Qué? La FC es ¿qué? La fracción cristalizada, y el FAB es el de variable, pero ¿qué quiere decir FAB? Antigen binding, la fracción de unión de antígeno. El FAB es la fracción de unión de antígeno. Estas células NK tienen un receptor para la fracción cristalizable de la inmunoglobulina. Entonces, mientras el FAB está reconociendo el antígeno en la superficie de esa célula foránea, este receptor se pega por la fracción cristalizable que activa intracelularmente señales y hace una descarga de gránulos de perforina, de granenzima, y mata a la célula que está recubierta de antígenos que están siendo reconocidos por inmunoglobulina. Sí. Esto funciona con inmunoglobulinas de alta afinidad. Esto funciona a través de el receptor reconoce solamente inmunoglobulina G, no actúa cuando hay inmunoglobulina M.
pues a menos que sea una inmunoglobulina de alta afinidad con una inmunoglobulina G, puede matar esa célula. Si es inmunoglobulina M y está en las fases tempranas de la respuesta inmune, no funciona. ¿Cómo reconoce una célula NK el blanco? Aquí tenemos una célula blanco, tiene una molécula de histocompatibilidad clase 1, presentando un péptido, en el 80% de los casos un péptido propio. La NK no hace absolutamente nada. Cuando resulta que esta célula nucleada no tiene moléculas de histocompatibilidad en su superficie, lo que reconoce la célula NK es la ausencia de complejo de histocompatibilidad clase 1. ¿Sí? En esa guerra coevolutiva que hay entre los patógenos y los organismos superiores, resulta que algunos virus han encontrado como mecanismo de evasión de la respuesta inmune el disminuir en la célula que infectan la expresión de moléculas de histocompatibilidad clase 1. Entra el virus, suprime la expresión de clase 1 en la célula que acaban de infectar. ¿Y qué ocurriría en el caso de suprimir la expresión de clase 1? La NK la reconoce, pero ¿qué pasa con la respuesta que acabamos de hablar antes? Si ustedes no tienen moléculas de histocompatibilidad clase 1 que presente péptido, las células T citotóxicas no pueden ejercer su acción, ¿cierto? Entonces, el modo que tiene el sistema inmune de evitar ese mecanismo de escape es que él dice: usted es capaz de suprimir la expresión de moléculas de histocompatibilidad clase 1. Y como todas las células nucleadas tienen que tener moléculas de histocompatibilidad clase 1 en su superficie, la célula que no tenga clase 1, me la cargo. Entonces, las células NK tienen un efecto complementario a los citotóxicos, en que lo que reconocen no es el péptido que se está presentando en contexto de histocompatibilidad, como hacen las células CD8, sino lo que reconocen es, si usted es una célula normal, debe tener una molécula de histocompatibilidad clase 1 en su superficie. Sí. Eso es una tarea interesante de qué otras cosas tienen los eritrocitos en su superficie para que no sean reconocidos. Los eritrocitos expresan unos azúcares en la superficie que interactúan con unos receptores inhibitorios de las células NK. Entonces, se van a dar cuenta que la hipótesis de activación, supresión de las células NK es que hay receptores activadores y receptores inhibitorios. Y los receptores inhibitorios normalmente son activados por moléculas de histocompatibilidad clase 1. Entonces, si usted no encuentra algo que le active el receptor inhibitorio, por eso es que estas células son preactivadas. El efecto natural de ellas es matar lo que se encuentre, a menos que usted active uno de los receptores inhibitorios y la suprima. Entonces, algunos de los azúcares que hay en las células no nucleadas, como los eritrocitos, interactúan con receptores inhibitorios de las células NK y suprimen que en el balance los activadores sean mayores que los inhibitores. Entonces tenemos un modelo que es el modelo del doble receptor. Esencialmente va a haber receptores y ligandos activadores. Esto va a mandar una señal positiva a la célula NK, pero por otro lado va a haber un receptor inhibitorio que va a mandar una señal negativa más grande a la NK. El balance va a ser que no hay lisis en estas. Si nosotros por algún motivo no tenemos en la célula blanco la molécula de clase 1 que le diga a este receptor inhibitorio que inhiba, o va a haber lisis, o también cuando nosotros bloqueamos a través de un anticuerpo, esto es obviamente experimental, bloqueamos que esta interacción se dé entre clase 1 péptido y el receptor inhibitorio de las células NK, inmediatamente se da
la lisis. Entonces, cuando hay una célula normal que está expresando moléculas de histocompatibilidad clase 1, interactúa con los receptores inhibitorios de las células NK, no pasa absolutamente nada. Apenas hay una célula con un MHC deficiente, la célula NK secreta los gránulos y mata esa célula. ¿Cuáles son los receptores activadores y cuáles son los receptores inhibitorios? Entonces, el receptor va a tener dos componentes, uno de unión al ligando, que obviamente tiene que ser extracelular, y otro componente que es el módulo de traducción de señales, que va a estar en el citoplasma. Una de las características particulares que tienen los receptores activadores es que esos dos módulos están separados. Entonces ustedes van a saber cuando un receptor en las células NK es activador o es inhibitorio, de acuerdo a si esos dos módulos están separados o están en una sola proteína. ¿A qué me refiero con esto? Este NKp46 es uno de los receptores activadores en las células NK humanas. Si ustedes se dan cuenta, el módulo de reconocimiento extracelular está en esta proteína y el módulo de transducción de señales es una proteína independiente. Van a estar interactuando esta lisina con este ácido aspartico y eso es lo que va a permitir señalizar, pero son dos proteínas distintas, la que reconoce y la que manda señales al interior de la célula. En el interior, en el módulo de transducción de señales, va a haber unos motivos que se llaman los motivos ITAM, que creo que ya se los debieron mencionar, que son los motivos de activación basados en tirosina del inmunoreceptor. Estos motivos son los que permiten enviar toda la señal de activación hacia el interior de la célula para que se genere la cascada que va a secretar los gránulos y matar la célula blanca. Hay un motivo opuesto, que no es el ITAM o motivo activador, sino son los ITIM o motivos inhibitorios. Nos vamos a dar cuenta cómo los receptores inhibitorios no tienen ITAMs, sino tienen ITIMs. Esto es algo de la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Recordarán que una de los antígenos que expresaba, una de las moléculas que expresaba características de las células NK era el CD16. El CD16 es esa proteína particular que le permite el reconocimiento de la fracción cristalizable de las inmunoglobulinas para ejecutar las acciones de la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Como las células CD8 no tienen CD16, es por esto que la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos es uno de los mecanismos que es característico de las NK y que no tienen las células citotóxicas. El receptor es para la fracción gamma, la fracción cristalizable de una inmunoglobulina gamma, o sea, solo sirve para IgG, no sirve para IgMs, y no es indispensable el reconocimiento de blancos por otro modo. ¿A qué me refiero con esto? Este mecanismo se puede activar solo reconociendo que otra célula está cubierta de inmunoglobulina G, con lo cual no requerimos hacer el doble chequeo de si esa célula tiene o no tiene molécula de histocompatibilidad clase 1 en su superficie. Actúa independientemente del mecanismo de reconocimiento de clase 1. Entonces lo que va a ocurrir es que este patógeno va a empezar a ser recubierto de inmunoglobulinas, la fracción cristalizable va a ser reconocida por el CD16, se activa la célula NK, secreta los gránulos y da el golpe letal a matar esa célula recubierta de inmunoglobulina. Los receptores inhibitorios entonces van a tener ya no un ITAM, sino van a tener un ITIM, el motivo de inhibición basado en tirosina del inmunoreceptor, y lo que van a hacer es efectuar una cascada de desfosforilación distinta a la cascada de fosforilación que activa los ITAMs. Dentro de los inhibidores, los receptores más importantes son toda la familia de 10 genes KIR, que son los receptores parecidos a inmunoglobulinas de las células
asesinas van a tener una región transmembranal, citoplasmática, una región extracelular, una secuencia líder, y vamos a ver que hay una gran cantidad de receptores KIR que pertenecen a la activación o pertenecen a la cascada inhibitoria. Entonces los KIR van a clasificarse de acuerdo al número de dominios ¿No estoy interrumpiendo? Los KIR se van a clasificar de acuerdo al número de dominios extracelulares que tienen. Entonces este es un KIR de 3 dominios, KIR 3D, o un KIR de 2 dominios. Y como les había dicho, los receptores activadores tienen 2 módulos, el de reconocimiento y el de transducción de señales. Los KIR que tienen una secuencia intracitoplasmática larga van a ser todos inhibidores, en donde el módulo de transducción de señales y la parte extracelular están en una sola proteína, y aquellos KIRs que tienen la región intracitoplasmática corta van a ser todos activadores, porque se van a asociar con otra proteína que les permite hacer la transducción de señales hacia el interior. Aquí están algunos de los KIR, KIRs de 2D de 2 dominios, KIR 3D de 3 dominios, y aquí están, estos son inhibitorios porque tienen una cola larga hacia el interior de la célula. La especificidad va a estar dada de acuerdo al receptor inhibitorio que estén reconociendo. El KIR 2D L1 reconoce moléculas de histocompatibilidad clase 1 tipo C, lo mismo que el 2D L2. El KIR 3D L1 reconoce HLA-B. ¿Alguien recuerda cuáles eran las moléculas de histocompatibilidad clásicas de clase 1? Histocompatibilidad clase 1, moléculas clásicas. Hay clásicas y no clásicas. Eso lo vieron ya, ¿cierto? La HLA-A, la HLA-B, la HLA-C son moléculas clásicas, y el HLA-G-F son moléculas de clase 1 no clásicas. La hipótesis de reconocimiento entonces de estas células NK es lo que se ha denominado el missing cell. Es la ausencia de lo propio. Las células que no tengan moléculas de histocompatibilidad clase 1, como debería tener cualquier célula nucleada normal, es lo que están reconociendo las células asesinas naturales para destruir esa célula particular. En resumen, tenemos que las NK son una subpoblación de linfocitos que se diferencian en la médula ósea, que se definen por su función y también que se definen por exclusión. Tienen una citotoxicidad espontánea, están listas a matar. Una función muy importante en las fases tempranas de eliminación de células infectadas y tumorales. Entonces recuerden, como estas son células que pertenecen más al sistema inmune innato, eliminan infecciones virales desde muy temprano, ya están preactivadas mientras se forma toda la cascada de células T citotóxicas. Son las principales células efectoras de la ADSC, que no tienen los linfocitos TCD8 positivos. Se regulan por un modelo de doble receptor, interactuando entre receptores activadores y receptores inhibitorios. Eliminan células que no expresan moléculas propias, particularmente moléculas de histocompatibilidad clase 1, con la hipótesis del missing cell. Tienen requerimientos opuestos de MHC1 con respecto a los CD8. Hasta lo que reconocen es la ausencia de MHC clase 1. Los linfocitos TCD8, si ustedes no tienen un péptido presentado en clase 1, no actúan. Tienen funciones totalmente complementarias. ¿Tienen alguna pregunta de esto? Eso era todo lo que les quería contar. Gracias.